Del otro lado tenemos a Movimiento Ciudadano, un partido que pues Dante Delgado ha sido noticia últimamente, entre que se victimiza y dice es que si no hay nadie seré yo el candidato de Movimiento Ciudadano, entre las críticas que han hecho división entre Alfaro y Samuel, los dos gobernadores que tiene Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León respectivamente. Toda esta dinámica ha estado muy interesante porque Dante Delgado, a sabiendas que Alfaro no la quiere, que tampoco puede, y Samuel García tampoco la quiere, los ha puesto como posibles candidatos, cuando hasta este momento el único que tienen realmente como candidatos a Colosio, y ya por ende podemos decir que va muy mal. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene estas reuniones, se sientan y todo, y luego, en un acto sorpresivo, dice Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y este es un discurso que tiene Movimiento Ciudadano, que ellos son la segunda fuerza política de México. Escuchen lo que dijo Samuel García, que es, insisto, esta narrativa de Movimiento Ciudadano. Estoy gratamente sorprendido de los careos y números que la compañera Bárbara nos acaba de dar a conocer. Y voy a diferir en forma, no en fondo. Yo soy de la idea, don Dante, que sí demos a conocer que somos la segunda fuerza de México en todos los medios, que se sepa que sin importar el nombre, claro que mi compadre Colosio sale muy alto, pero sin importar, en todos los careos estamos arriba del PRIAN. Y eso lo tiene que saber México. Eso se tiene que saber y publicar. Porque eso cambia todo. Y yo los invito que si ellos que están en tercer lugar andan todos alborotados y motivados, pues con mayor razón nosotros que estamos en segundo tenemos que ponernos las pilas y salir a trabajar. Porque trabajo mata grilla. Tenemos que salir de aquí motivados, con esperanza, con viabilidad, que somos lo nuevo y que grandes trabajos en Jalisco, en Campeche, en Monterrey, hoy estamos poniendo el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Y haciendo, respetando la ley. Porque no se vale la ilegalidad que todos los mexicanos estamos viviendo, donde se adelantan campañas, corcholatas y frentes fuera de la ley y la Constitución. Así que vamos a hacer un análisis. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es eso de que están en una segunda fuerza política? O sea, que son la segunda fuerza política de México. Hablan de unas encuestas que nadie ha visto. Yo no he visto las famosas encuestas, honestamente no he visto las encuestas de las que hablan, estos careos de los que habla un ciudadano, no los han hecho públicos. Entonces el primer llamado que hace Samuel García es háganlos públicos. Coincido porque solo los han visto ellos, entonces están como los de Alejandra del Moral, que iban por la vía diciendo que ellos ya iban en un primer lugar y no sé qué es, punto, ¿no? Pero nunca, vaya, hasta las encuestas de verdad las vemos y miren que las cuestiono porque hay encuestadoras que no conozco, pero hasta las encuestas de verdad se hacen públicas. Que las de Movimiento Ciudadano no se hagan, me extraña. Pero Movimiento Ciudadano dice que son la segunda fuerza política. Aquí habría que ver en dónde y a quién le preguntaron y a cuántos. Porque, ¿qué es lo que determina qué fuerza política eres en México? Las elecciones federales. Entonces, me voy a ir a los cómputos del 2021, que ese es el antecedente de una elección federal previa que tenemos en este momento para medir quién es la primera, segunda, tercera, cuarta, bla, bla, fuerza política de México. Y aquí están los resultados. Estos son los cómputos. Esta es la realidad del Movimiento Ciudadano en números electorales federales. Con una participación de un 52.6%, estamos hablando de un buen número de ciudadanos, estamos hablando de unos 49 milloncitos. Acuérdense que aquí pueden votar
Aquí está el total. El listado nominal en ese entonces era de 93.328.771 personas. Hoy ya es como de 94, 96. De entre 94 y 96 ha crecido el listado nominal. Pero, pues es lo más cercano al Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo andan las fuerzas políticas? En un primer lugar está Morena. Morena con una 34.09%. Esta es la fuerza. Cuando uno va a hablar sobre política, cuando uno va a hablar sobre números, cuando uno va a hablar sobre posibilidades y fuerzas políticas, tiene que ver esto. Estos son tus resultados. ¿De dónde vas a sacar tus datos duros? De aquí, ¿no? Ahora sí que va curso rápido de lo que me dediqué 5 años de mi vida, a hacer estas tablas. Entonces, ¿cómo de mí? Aquí está. Tu fuerza política es esta. A nivel nacional. Morena con el 34.9%. Esta es la base que tiene Morena para el 2024. Puede subir más o puede bajar, pero va con el 34%. La diferencia, échense esta, la segunda fuerza política de México es el PAN, con el 18.2%. Es una diferencia bastante grande. No es una diferencia de 2 puntos o de 3 puntos, como se decía, ahora sí que voy a sonar como abuelita, de antaño. No, no, no. Es una diferencia abismal la que existe entre el primer lugar, que es Morena, con el 34.9, y el PAN con el 18.24. La diferencia es de más de 15%. Esta es la diferencia que existe entre el primer y el segundo lugar. Y aquí todavía no figura Movimiento Ciudadano. Como tercera fuerza política está el PRI. Ahí sí la diferencia entre el PAN y el PRI es un punto y cachito, menos de un punto es más. Esa es la diferencia, es menos de 1% la diferencia entre el PAN y el PRI. Como tercera, esta es la tercera, como cuarta fuerza política, y entonces ahí sí aparece Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene el 7%. Vean la diferencia. Si entre el primero y el segundo había un 15%, más de un 15%, entre el tercero y el cuarto hay 10% de diferencia. Es imposible, con todo y la debacle del PAN, PRI, PRD, que de la nada Movimiento Ciudadano crezca un 10% o un 10.5% para desplazar al PRI y convertirse en la tercera. Pero aún así es un poco más descabellado que el Movimiento Ciudadano crezca en 3 años, estoy hablando en 3 años, que el Movimiento Ciudadano, sin perfiles políticos que resalten, sin ser una oposición que brille y teniendo conflictos en sus estados, que brinque el Movimiento Ciudadano a convertirse en la segunda fuerza política con con un crecimiento de más de 12 puntos o 12%. Esto es muy complicado en 3 años, sobre todo cuando en tu ejercicio electoral previo, que te va marcando más o menos cómo se va a definir tu elección federal, que son los dos, son 2 ejercicios electorales, sobre todo el del Estado de México es el más grande, sobre todo cuando ahí no llevaste candidato. O sea, ¿cómo pretendes crecer si no ganaste en ninguno de estos procesos más que un estado, que fue Nuevo León, y no minimizo, Nuevo León es importante, pero tampoco es como que lo ganaras con Nuevo León, ok, pero ¿y los demás? No jugaste, perdiste. Y luego en tus ejercicios electorales previos decidiste no presentar candidatos. Es imposible que un partido que se quiere vender como la segunda fuerza política de nacional te diga que creció más de 12% en 3 años, cuando solo ganó un estado en esos 3 años, solo ganó una gubernatura y no presentó candidatos en sus 2 ejercicios pasados. No hay manera que un Movimiento Ciudadano pudiera crecer así. La única manera que tienes de crecer este porcentaje en 3 años es cuando tienes una propuesta realmente fuerte. Ahora, Movimiento Ciudadano no tiene una propuesta fuerte. Movimiento Ciudadano está intentando capitalizar lo que los otros 2 están perdiendo. Porque el PRD, si se dan cuenta, ahora sí que no cuenta. No cuenta. El PRD está, cuarta, quinta, sexta. El PRD es la sexta fuerza política y se da un tiro con el PT. Y les puedo apostar que el PT va a crecer a lo que un poquito más tiene Movimiento Ciudadano
en este proceso? El PT. Porque el PT aquí tiene un 3.2%. Eso es lo que tiene el PT. ¿Qué es lo que pasa con estos partidos? El Partido Verde tiene un 5.4%, entonces está salvado. Movimiento Ciudadano tampoco creo que pierda el registro. Pero el PRD sí está en riesgo de perderlo. Y el PT, que aunque estaba en riesgo de perderlo, el perfil de Noroña, quede o no quede, la campaña que está haciendo Noroña va a hacer crecer al PT, lo suficiente como para salvarse, además de estar en coalición. Acuérdense que a nivel nacional los votos no se cuentan igual. A nivel nacional los votos se cuentan por partido. Así estén en una coalición, los votos cuentan por partido. Entonces, esto es importante para definir, y esto siempre insisto, la permanencia o no de un partido político y cuánto dinero se le entrega. Es por esto que el dicho de Movimiento Ciudadano de que son la segunda fuerza política no checa. Por eso yo quiero ver sus careos, porque aquí están los datos, estos son los datos duros, estos son los votos que sacaron hace casi 3 años, son los votos que sacaron, y esto es lo que nos dice cuáles son las fuerzas políticas. No están ni en un primero, ni en segundo, ni en tercero, están en un cuarto lugar. Y sin hacer un ejercicio realmente de propuesta, más que queriendo capitalizar la derrota del PRI, vaya, sabemos que el PRI va a perder votos, sabemos que el PRI va a bajar todavía más en este proceso. Pero ¿quién nos dice que esos votos no los va a capitalizar el PAN? ¿Quién nos dice que esos votos no los va a capitalizar Morena? ¿Quién nos dice que va a ser Movimiento Ciudadano? Cuando, insisto, 2023, Coahuila y Estado de México no presentaron candidato. Pero me voy. Estos son los datos duros, esta es la realidad que enfrenta Movimiento Ciudadano. Pero me voy a una encuesta de encuestas de Político MX. Y ni siquiera aquí aparece Movimiento Ciudadano cerca. Aquí esta encuesta de encuestas, que esta fue realizada el 12 de julio, ubica a Morena con un promedio de intención del voto del 57%, mientras que el bloque de oposición se queda con el 32% y Movimiento Ciudadano con el 9%. Es que es neta. Esto es en serio. ¿De dónde saca Movimiento Ciudadano sus careos? Si los hicieron en Nuevo León, si los hicieron en Jalisco, yo quiero ver en qué municipio y a cuánta gente le preguntaron. Porque no es lo mismo que en un distrito seas la segunda fuerza política a que a nivel nacional seas la segunda fuerza política. Eso es lo que pasa. Pero aquí va el marketing de marketings, porque los partidos políticos son marketing puro. Y esta semana justamente hablaba con alguien que se dedica al marketing digital y al marketing político, y esto me decía, a ver si no nos aventamos después un programa de puro marketing político para que ustedes terminen de entender lo que pasa. Ellos saben su realidad, el PRI sabe su realidad, el PAN sabe su realidad porque tienen los números. Ahora sí que depende del lado que los analicen, pero saben sus números. ¿Qué es lo que pasa? En marketing, si tú quieres ganar, te tienes que vender como el ganador, porque nadie va a voltear a ver a alguien que va perdiendo. Nadie va a voltear a ver, o sea, cuando estás hablando de decisiones, cuando la cosa está tan clara, no vas a voltear a ver a alguien que sabes que va perdiendo. Por eso es el tema de la oposición. El Movimiento Ciudadano quiere capitalizar las derrotas del PRI, ¿no? Está lo de México Electivo, donde los senadores que salieron del PRI, que desertaron del PRI, y exgobernadores que desertaron del PRI, parece que están haciéndole ojitos, están ahí guiñándole. No sería la primera vez que Movimiento Ciudadano alberga priistas, por eso cuando dice que con el PRI a la esquina, yo diría, bueno, ¿con el PRI de qué? Porque tiene puro expriista dentro. Entonces, pues así como que digas con el PRI a la esquina, no se la compro. Pero aún así, entonces, ¿de dónde sacan que son la segunda fuerza política? Por eso estoy tan interesada en conocer esos famosos careos, para saber en dónde dicen que son segunda fuerza política, porque a nivel nacional no hay manera que Movimiento Ciudadano sea segunda fuerza política. Todavía digas que tienen un candidato, todavía digas que tienen una buena oposición, todavía digas, ok, pero no, solamente están intentando rascar lo que están, pues ahora sí que perdiendo los demás.